Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, debo decirles que todo lo que van a leer realmente me pasó. Sé que puede sonar increíble, pero juro por lo más sagrado que cada palabra es verdad. Han pasado 5 años desde aquella noche y aún me despierto sudando frío recordando lo que viví. Mi nombre es Ricardo Hernández Morales. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como guardia de seguridad desde hace 8 años, pero después de lo que me pasó en la escuela primaria Benito Juárez, casi renuncio a este trabajo para siempre. Todo comenzó un martes de octubre. Llevaba apenas 2 semanas trabajando en esa escuela, cubriendo el turno de noche de lunes a viernes. El trabajo parecía fácil. Solo tenía que caminar por los pasillos cada 2 horas, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que nadie entrara sin permiso. La escuela era vieja, construida en los años 50, con esos pasillos largos y techos altos que hacen eco con cualquier sonido. Durante el día se veía normal, llena de risas de niños y voces de maestros, pero por las noches se transformaba en algo completamente diferente. Las primeras noches fueron tranquilas. Me la pasaba leyendo revistas en la oficina de la directora, viendo videos en mi teléfono, o simplemente caminando por los pasillos para no quedarme dormido. La escuela tenía 3 edificios conectados por corredores cubiertos y un patio central con una fuente que ya no funcionaba. El edificio principal tenía 2 pisos. Abajo estaban las oficinas, la biblioteca y el salón de usos múltiples. Arriba estaban los salones de 4º, 5º y 6º grado. Los otros 2 edificios eran de un solo piso y tenían los salones de los grados menores. Esa noche de martes, como siempre, llegué a las 10 de la noche. El guardia del turno de día, don Esteban, me entregó las llaves y me dio las instrucciones de rutina. Me dijo que todo estaba en orden, que la directora había dejado algunas cajas en el salón de 6º B para que las subiera al archivo del 2º piso cuando tuviera tiempo. Don Esteban era un hombre mayor, muy serio, que llevaba trabajando en esa escuela más de 15 años. Siempre me daba la sensación de que me quería decir algo más, pero se quedaba callado. Esa noche, antes de irse, me miró fijamente y me dijo: «Ricardo, si escuchas algo raro, mejor no le hagas caso. Esta escuela es muy vieja y hace ruidos extraños». Le pregunté a qué se refería, pero solo movió la cabeza y se fue sin decir nada más. Me quedé solo en la escuela. Eran las 10:15 de la noche. Decidí hacer mi primera ronda temprano para después acomodarme en la oficina. Tomé mi linterna, aunque había luz en todos los pasillos, y comencé a caminar. Siempre empezaba por el edificio principal. Subía al 2º piso, bajaba, revisaba los otros 2 edificios y regresaba a la oficina. Esa noche todo parecía normal. Los pasillos estaban silenciosos. Solo se escuchaba el zumbido de las lámparas fluorescentes y mis pasos sobre el piso de mosaico. Cuando terminé la ronda, regresé a la oficina y me senté en el escritorio de la directora. Eran las 11 menos 10. Saqué mi teléfono para ver si tenía mensajes y me puse a jugar un rato. El tiempo pasaba lento, como siempre en los turnos de noche. Alrededor de las 11:30, decidí ir por las cajas que había mencionado don Esteban. Tomé las llaves del archivo y me dirigí al salón de 6º B. El salón estaba en el 2º piso, al final del pasillo. Cuando llegué, vi que la puerta estaba entreabierta. Pensé que don Esteban se había olvidado de cerrarla bien. Empujé la puerta y entré. Las cajas estaban ahí. 3 cajas de cartón no muy grandes, llenas de expedientes y papeles. Tomé la primera caja y salí del salón. El archivo estaba al principio del pasillo, junto a las escaleras. Abrí la puerta del archivo con las llaves y prendí la luz. Era un cuarto pequeño, lleno de estantes con documentos y carpetas. Dejé la caja en el suelo y regresé por la segunda. Cuando volví al salón de 6º B, algo me pareció extraño. La puerta que yo había dejado abierta estaba cerrada. Pensé que tal vez se había cerrado sola por el aire, aunque no recordaba que hubiera corriente. Abrí la puerta y entré por la segunda caja. Todo parecía normal. Tomé la caja y salí, asegurándome de dejar la puerta bien abierta. Llevé la segunda caja al archivo y regresé por la tercera. Esta vez, cuando llegué al salón, no solo estaba cerrada la puerta,
sino que escuché un ruido adentro. Era como si alguien estuviera moviendo las sillas. Me quedé parado frente a la puerta tratando de escuchar mejor. El ruido se había detenido. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que algún animal había entrado al salón. Abrí la puerta despacio y asomé la cabeza. El salón estaba oscuro, pero por la luz del pasillo pude ver que todas las sillas estaban acomodadas sobre los pupitres, como siempre se hace al final del día, para que puedan limpiar el piso. La tercera caja seguía donde la había visto la primera vez. Entré al salón y prendí la luz. Todo parecía normal. Tomé la caja y me dirigí hacia la puerta. Pero justo cuando iba a salir, escuché algo que me heló la sangre. Era una voz de niño muy bajita que decía, ¿ya te vas? Me volteé rápidamente, pero no había nadie en el salón. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que el sonido había venido de afuera, pero estaba seguro de que había escuchado esa voz. Salí del salón casi corriendo y llevé la tercera caja al archivo. Cerré la puerta con llave y me dirigí hacia las escaleras. Quería bajar rápido y regresar a la oficina, pero cuando estaba bajando las escaleras, escuché pasos arriba, como si alguien estuviera caminando por el pasillo del segundo piso. Me detuve y escuché con atención. Los pasos se detuvieron también. Subí unos escalones para ver qué pasaba, pero el pasillo estaba vacío y silencioso. Bajé las escaleras y me fui directo a la oficina. Eran las 12:30 de la noche. Me senté en el escritorio, pero no podía concentrarme en nada. Seguía pensando en la voz que había escuchado en el salón y en los pasos del pasillo. Traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, que los trabajos de noche siempre ponen nervioso a cualquiera, pero había algo en esa escuela que me daba una sensación muy extraña. A la 1 de la madrugada tenía que hacer mi segunda ronda. No quería hacerla, pero era mi trabajo. Tomé mi linterna y salí de la oficina. Esta vez decidí empezar por los edificios de un solo piso y dejar el edificio principal para el final. Revisé los 2 edificios pequeños sin problemas. Todo estaba en orden, pero cuando me acerqué al edificio principal, vi algo que me dejó paralizado. En una de las ventanas del segundo piso, en el salón de sexto B había una luz encendida, pero yo estaba seguro de que había apagado la luz cuando salí con la última caja. Me quedé parado en el patio mirando hacia la ventana. La luz estaba encendida, pero no podía ver si había alguien adentro. Pensé que tal vez no había apagado bien la luz, o que se había encendido sola por algún problema eléctrico, pero tenía miedo de subir. Después de unos minutos tomé valor y entré al edificio. Subí las escaleras despacio tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al segundo piso, vi que la puerta del salón de sexto B estaba abierta y la luz estaba encendida. Me acerqué a la puerta y miré adentro. El salón parecía normal, pero algo estaba diferente. Las sillas que habían estado acomodadas sobre los pupitres ahora estaban todas en el suelo, como si alguien hubiera estado sentado en ellas. En el pizarrón había algo escrito con gis: no deberías estar aquí. Las letras eran pequeñas e irregulares, como si las hubiera escrito un niño. Sentí como si me hubieran echado agua helada por la espalda. Mis manos comenzaron a temblar y mi respiración se hizo más rápida. Sabía que yo no había escrito eso en el pizarrón, y estaba completamente seguro de que cuando salí del salón la última vez, las sillas estaban sobre los pupitres. Alguien más había estado ahí. ¿Pero quién? ¿Cómo había entrado? Yo tenía todas las llaves de la escuela y había revisado todas las puertas al inicio de mi turno. Me quedé parado en la entrada del salón, sin atreverme a entrar. Saqué mi teléfono para usar la linterna y alumbré todo el salón. Revisé cada rincón con la luz, pero no había nadie. Los armarios estaban cerrados. No había lugar donde alguien pudiera esconderse, pero el mensaje seguía ahí, en el pizarrón, como una advertencia que me helaba la sangre. Decidí borrar el mensaje y acomodar las sillas otra vez. Tal vez si lo dejaba todo como estaba antes, no pasaría nada más. Entré al salón tratando de calmarme. Tomé el borrador y limpié el pizarrón. Después comencé a subir las sillas sobre los pupitres una por una. Mientras hacía esto, sentía como si alguien me estuviera observando, pero cada vez que volteaba no había nadie. Cuando terminé de acomodar las sillas, apagué la luz y cerré la puerta. Esta vez la cerré con llave, aunque sabía que eso no había servido de nada antes. Bajé las escaleras rápidamente y regresé a la oficina. Eran las 2 de la madrugada. Me senté en el escritorio y traté de pensar qué hacer. Podía llamar a don Esteban y preguntarle si había pasado algo similar antes, pero no quería molestarlo a esas horas. También podía llamar a mi jefe, pero ¿qué le iba a decir?
¿Que había fantasmas en la escuela? Se iba a burlar de mí y tal vez me iba a correr. Decidí quedarme en la oficina hasta la mañana. Solo faltaban 4 horas para que terminara mi turno. Cerré la puerta de la oficina con llave y me quedé ahí, tratando de no pensar en lo que había pasado, pero era imposible. No podía sacar de mi cabeza la imagen de esas sillas bajadas y el mensaje en el pizarrón. Las letras eran tan pequeñas y temblorosas, exactamente como las de un niño que apenas está aprendiendo a escribir. Alrededor de las 2:30, escuché algo que me hizo brincar del susto. Era música, muy bajita, que venía de algún lugar de la escuela. Sonaba como una canción infantil, de esas que cantan los niños en el recreo. Al principio pensé que tal vez alguien había dejado una radio encendida, pero después me di cuenta de que no era una grabación. Era alguien cantando, con una voz muy delgada y aguda como la de un niño pequeño. Me levanté del escritorio y me acerqué a la puerta de la oficina. Puse mi oído contra la puerta y escuché con atención. La música venía del patio central donde estaba la fuente. Era una canción que yo conocía, una que había cantado muchas veces cuando era niño. A la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Pero la forma en que la cantaban me daba escalofríos. Era muy lenta, como si la estuvieran cantando en cámara lenta, y la voz sonaba triste y lejana. Abrí la puerta despacio y salí al pasillo. La música se escuchaba más fuerte ahora. Caminé hacia la puerta que daba al patio central. Había una ventana pequeña en la puerta, y me asomé para ver qué pasaba afuera. Lo que vi me dejó sin habla. En el patio, alrededor de la fuente, había niños jugando. Eran como 10 o 12 niños, todos muy pequeños, de unos 6 o 7 años. Estaban tomados de las manos formando un círculo, y cantaban mientras se movían alrededor de la fuente. Pero había algo muy extraño en ellos. Sus movimientos eran lentos, como si estuvieran bajo el agua. Sus ropas eran de diferentes épocas. Algunos llevaban uniformes escolares muy viejos. Otros llevaban ropa que parecía de los años 50 o 60. Pero lo que más me asustó fue sus caras. Estaban muy pálidas, casi blancas, y sus ojos se veían muy oscuros. Cantaban sin abrir mucho la boca, y cuando se movían no hacían ruido con los pies. Era como si estuvieran flotando sobre el piso. Me quedé paralizado mirando por la ventana. No podía creer lo que estaba viendo. Sabía que no era normal, que no podía ser real, pero ahí estaban, cantando y jugando en el patio de la escuela a las 3 de la madrugada. De repente uno de los niños, una niña con vestido azul y trenzas, volteó hacia la puerta donde yo estaba. Me miró directamente a los ojos y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa muy triste, como si me estuviera pidiendo ayuda. Me alejé de la ventana rápidamente y regresé a la oficina. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, recargado contra la pared. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Afuera la música continuaba, pero ahora sonaba más fuerte, como si más niños se hubieran unido al juego. Traté de pensar qué hacer. Podía salir corriendo de la escuela y no regresar nunca, pero necesitaba el trabajo. También podía quedarme escondido en la oficina hasta que amaneciera, pero sabía que no iba a poder dormir ni un minuto. Finalmente decidí esperar. Tal vez todo era producto de mi imaginación. Tal vez estaba muy cansado y mi mente me estaba jugando una broma muy pesada, pero la música seguía sonando, y ahora podía escuchar más cosas. Risas de niños, pasos corriendo por los pasillos, voces susurrando. Era como si toda la escuela hubiera cobrado vida. Me tapé los oídos con las manos, pero los sonidos seguían llegando, como si vinieran de adentro de mi cabeza. Después de lo que me pareció una eternidad, los sonidos comenzaron a disminuir. Poco a poco, la música se fue haciendo más bajita, las risas se fueron alejando y los pasos se detuvieron. Cuando miré mi reloj eran las 4:30 de la madrugada. Solo faltaba 1 hora y media para que llegara don Esteban. Me levanté del suelo y me asomé por la ventana de la oficina que daba al patio. Ya no había nadie. El patio estaba vacío y silencioso, como si nunca hubiera pasado nada. Pero yo sabía que había visto a esos niños. Sabía que había escuchado su música. No había sido mi imaginación. A las 5 de la madrugada tenía que hacer mi última ronda. No quería hacerla. Pero si don Esteban llegaba y se daba cuenta de que no había cumplido con mi trabajo, me iba a meter en problemas. Salí de la oficina con mucho miedo. Esta vez llevé mi linterna encendida, aunque había luz en todos los pasillos. Empecé por los edificios pequeños. Todo estaba normal, silencioso y tranquilo. Pero cuando llegué al edificio principal,
Vi que la puerta del salón de sexto B estaba abierta otra vez, y había luz adentro. Subí las escaleras despacio, preparándome para lo que pudiera encontrar. Cuando llegué al salón no podía creer lo que estaba viendo. Todas las sillas estaban bajadas otra vez, pero ahora estaban acomodadas en círculo, como si los niños hubieran estado sentados ahí hace poco. En el pizarrón había un nuevo mensaje: queremos jugar contigo. Y en el escritorio de la maestra había un dibujo hecho con crayones. Era el dibujo de una escuela, con muchos niños jugando en el patio, pero todos los niños del dibujo tenían los ojos muy grandes y oscuros, exactamente como los niños que había visto en el patio. Tomé el dibujo con manos temblorosas. En la parte de abajo, con letra de niño, decía: para Ricardo, de tus nuevos amigos. Sabían mi nombre. De alguna manera sabían cómo me llamaba. El dibujo se me cayó de las manos. No podía ser posible. ¿Cómo podían saber mi nombre? Yo llevaba solo 2 semanas trabajando ahí, y mi nombre no estaba escrito en ningún lado visible. Solo don Esteban y la directora sabían cómo me llamaba. A menos que hubieran estado observándome desde el primer día. Recogí el dibujo del suelo y lo volví a mirar. Los niños dibujados tenían sonrisas muy grandes, pero sus ojos eran completamente negros, como 2 hoyos profundos. Había algo en ese dibujo que me daba mucho miedo, pero no podía dejar de mirarlo. Era como si los niños dibujados me estuvieran viendo desde el papel. Decidí llevármelo. No sabía por qué, pero sentía que era importante. Lo doblé y me lo guardé en el bolsillo. Después borré el mensaje del pizarrón y volví a acomodar las sillas sobre los pupitres. Pero esta vez, cuando estaba acomodando la última silla, escuché algo que me hizo soltar todo y salir corriendo del salón. Era la voz de una niña, muy cerquita de mi oído, que me susurró: gracias por jugar con nosotros. Sentí su aliento frío en mi cuello, pero cuando me volteé no había nadie. Salí del salón como si me persiguiera el diablo. Bajé las escaleras de 3 en 3 y no paré hasta llegar a la oficina. Me encerré en la oficina y me senté en el escritorio, tratando de recuperar la respiración. Miré mi reloj. Eran las 5:30 de la madrugada. Solo faltaba 1 hora para que llegara don Esteban, 1 hora que se me iba a hacer eterna. Saqué el dibujo de mi bolsillo y lo puse sobre el escritorio. Bajo la luz de la lámpara, pude ver más detalles. Los niños no solo tenían los ojos negros, sino que algunos parecían estar flotando en el aire. Había una niña con vestido azul y trenzas, exactamente como la que me había visto por la ventana. Y en el fondo del dibujo, había un hombre con uniforme de guardia que parecía estar corriendo, con cara de mucho miedo. Ese hombre del dibujo se parecía mucho a mí. De repente comenzaron a suceder cosas por toda la escuela. Escuché puertas que se abrían y se cerraban, pasos corriendo por los pasillos, risas de niños que venían de diferentes direcciones. Era como si toda la escuela se hubiera llenado de vida, pero una vida que no era normal. Miré por la ventana de la oficina hacia el patio. Los niños habían regresado. Esta vez eran más, tal vez 20 o 30. Seguían jugando alrededor de la fuente, pero ahora hacían juegos diferentes. Algunos jugaban a la compadrita, otros a las escondidas, y otros simplemente corrían de un lado a otro, pero todos se movían de esa manera lenta y extraña, como si estuvieran bajo el agua. Lo que más me asustó fue que algunos de ellos volteaban hacia la oficina donde yo estaba. Me saludaban con la mano, como si me conocieran de toda la vida. Una niña pequeña, con vestido blanco y el pelo muy largo, incluso me mandó un beso, pero sus movimientos eran tan lentos que el beso tardó varios segundos en llegar hasta su mano. Cerré las cortinas de la ventana para no verlos, pero los sonidos continuaban. Ahora podía escuchar sus voces más claramente. Hablaban entre ellos, pero no podía entender lo que decían. Era como si hablaran en un idioma que yo no conocía, o como si sus voces vinieran de muy lejos. De pronto alguien tocó la puerta de la oficina. 3 golpecitos suaves, como cuando un niño toca la puerta de su mamá. Me quedé helado. Sabía que no era don Esteban, porque todavía faltaba media hora para que llegara. Y sabía que no era ningún adulto, porque los golpes eran muy bajitos, como si quien tocara fuera muy pequeño. ¿Ricardo? Escuché una voz de niña del otro lado de la puerta. ¿Podemos pasar? Queremos enseñarte algo. No respondí. Me quedé completamente quieto, tratando de no hacer ruido. Pero la voz continuó. Sabemos que estás ahí. Te hemos estado viendo. No tengas miedo, solo queremos ser tus amigos. Entonces escuché más voces,
Eran varios niños, todos hablando al mismo tiempo. Ven a jugar con nosotros. Tenemos muchos juegos divertidos. Aquí nunca estarás solo. Siempre hay alguien con quien jugar. Sus voces eran dulces, pero había algo en ellas que me daba terror. Sonaban como si vinieran de muy lejos, como si hablaran desde el fondo de un pozo, y todas tenían un eco extraño, como si estuvieran hablando en un lugar muy grande y vacío. Los golpecitos en la puerta continuaron, pero ahora eran más fuertes. Y no eran solo en la puerta, sino también en las ventanas, en las paredes, en el techo. Era como si muchos niños estuvieran alrededor de la oficina, tratando de entrar por todos lados. «No te escondas, Ricardo», decía una voz de niño. «Sabemos que tienes miedo, pero no hay razón para tener miedo». Nosotros también tuvimos miedo al principio. ¿Al principio de qué? Pensé, pero no me atreví a preguntar en voz alta. «Cuando llegamos aquí», continuó la voz como si hubiera leído mi pensamiento. «Todos llegamos aquí con miedo, pero después nos dimos cuenta de que este lugar es muy divertido. Nunca te aburres, siempre hay algo que hacer. Y lo mejor de todo es que nunca tienes que irte». Esas palabras me helaron la sangre. Nunca tienes que irte. ¿Qué querían decir con eso? ¿Acaso querían que me quedara ahí para siempre? Los golpecitos se detuvieron de repente. Todo quedó en silencio. Pensé que tal vez se habían ido, que me habían dejado en paz. Pero entonces escuché algo que me hizo temblar de pies a cabeza. Era el sonido de una llave entrando en la cerradura de la puerta. Pero yo tenía todas las llaves. Estaban ahí en el escritorio junto a mi linterna. Sin embargo, alguien estaba abriendo la puerta desde afuera. Escuché cómo la llave giraba despacio, y después cómo la perilla se movía. Me levanté del escritorio y me alejé de la puerta. Busqué algún lugar donde esconderme, pero la oficina era pequeña y no había muchos lugares. Me metí debajo del escritorio y esperé. La puerta se abrió muy despacio. Primero entró una corriente de aire frío, tan frío que pude ver mi propio aliento. Después escuché pasos pequeños, como de niños descalzos caminando sobre el piso. Eran varios, tal vez 5 o 6. «Sabemos que estás aquí», dijo una voz de niña. «Vimos tu dibujo. Te gustó mucho, ¿verdad?» Desde debajo del escritorio pude ver sus pies. Eran pequeños y pálidos y no llevaban zapatos. Algunos tenían calcetines blancos, otros estaban completamente descalzos. Pero lo que más me asustó fue que no dejaban huellas en el piso, como si no pesaran nada. «Ven con nosotros, Ricardo», dijo otra voz. «Te vamos a enseñar todos nuestros juegos. Tenemos juegos que no existen en ningún otro lugar. Y nunca vas a estar solo», añadió una tercera voz. «Aquí siempre hay alguien con quien jugar, a cualquier hora del día o de la noche». Estuve a punto de salir de mi escondite. Había algo en sus voces que me hacía querer ir con ellos. Algo que me hacía sentir que realmente podrían ser mis amigos. Pero entonces recordé la frase del dibujo. «Nunca tienes que irte». Y me di cuenta de que tal vez no era una promesa, sino una advertencia. Los pies comenzaron a moverse por la oficina. Abrieron cajones, movieron papeles, tocaron cosas. Era como si estuvieran buscando algo, o como si estuvieran curioseando. Uno de ellos se acercó mucho al escritorio donde yo estaba escondido. «¿Dónde estás, Ricardo?», me preguntó una voz muy cerca de mí. «No juegues a las escondidas todavía. Ese juego es para después. Primero queremos conocerte mejor». Sentí una mano pequeña y fría que tocó mi zapato. Contuve la respiración y traté de no moverme. La mano se quedó ahí un momento, como si estuviera tratando de decidir qué hacer. Entonces escuché algo que me salvó. La vida, el sonido de un carro llegando al estacionamiento de la escuela. Era don Esteban, que llegaba temprano. Los pies se detuvieron inmediatamente. «Ya viene alguien», susurró una voz. «Tenemos que irnos». «Pero no hemos terminado de jugar», se quejó otra voz. «Ya habrá tiempo después», dijo una tercera voz, que sonaba mayor que las otras. «Ricardo va a estar aquí todas las noches. Podemos jugar con él cuando queramos». Los pies se movieron hacia la puerta. Escuché cómo salían de la oficina, pero antes de irse, una voz dijo: «Hasta mañana, Ricardo. Esperamos que tengas dulces sueños». La puerta se cerró, y escuché el sonido de la llave girando otra vez. Después todo quedó en silencio. Me quedé debajo del escritorio varios minutos más, hasta que escuché los pasos de don Esteban en el pasillo, y su voz gritando: «¡Ricardo!». «Ya llegué». Salí de debajo del escritorio y abrí la puerta. Don Esteban estaba ahí, con cara de preocupación. «¿Estás bien?», me preguntó. «Te ves muy pálido». «Estoy bien», le mentí. «Solo estoy un poco cansado».
Don Esteban me miró con sospecha, como si supiera que algo había pasado. ¿Escuchaste algo raro anoche?, me preguntó. No, le volví a mentir. Todo estuvo muy tranquilo. Don Esteban asintió, pero pude ver en sus ojos que no me creía. Bueno, dijo, voy a descansar. Nos vemos mañana. Salí de la escuela corriendo. Cuando llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y saqué el dibujo que me habían dejado los niños. Lo miré durante mucho tiempo tratando de entender qué me estaba pasando. Sabía que no había sido mi imaginación. Sabía que había algo en esa escuela. Algo que quería que me quedara para siempre, pero también sabía que tenía que regresar. Necesitaba el trabajo y además había algo en esos niños que me daba mucha tristeza. Parecían estar solos, como si llevaran mucho tiempo esperando a que alguien jugara con ellos. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto, pensando en lo que había pasado y en lo que podría pasar la siguiente noche. Sabía que los niños me estarían esperando y sabía que esta vez no me iba a poder esconder. A las 9 de la noche ya estaba listo para ir a trabajar, pero no me podía mover de mi casa. Estaba sentado en mi cama con el dibujo en las manos tratando de decidir qué hacer. Podían oír, inventar que me había enfermado, pero sabía que no podía faltar para siempre. Además, había algo que me atraía de vuelta a esa escuela. Era como si los niños me estuvieran llamando, como si realmente me necesitaran. Decidí ir, pero esta vez iba preparado. Me llevé agua bendita que le pedí a mi vecina, doña Carmen, una cruz pequeña que tenía mi mamá, y mi teléfono con la linterna siempre lista. También escribí una carta explicando todo lo que había pasado, por si algo me llegaba a suceder. Llegué a la escuela a las 10 en punto. Don Esteban me estaba esperando en la entrada. Esta vez no me dio las instrucciones de siempre, sino que me miró fijamente y me dijo, Ricardo, necesito contarte algo. Lo seguí hasta la oficina y nos sentamos. Don Esteban se veía muy nervioso, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para tener esta conversación. Esta escuela no es normal, empezó. Llevo trabajando aquí 15 años y he visto cosas que no puedo explicar. Niños que juegan en los pasillos durante la noche, voces que llaman tu nombre, dibujos que aparecen de la nada. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté. Porque pensé que tal vez contigo sería diferente. Los otros guardias que han trabajado aquí no duraban ni una semana. Todos renunciaban después de la primera o segunda noche. Pero tú aguantaste. Y pensé que tal vez eras fuerte. Don Esteban se levantó y se acercó a un archivo. Sacó una carpeta vieja y la puso sobre el escritorio. Esto es lo que he estado investigando todos estos años, me dijo. Abrí la carpeta. Adentro había recortes de periódicos, fotografías viejas y documentos de la escuela. El primer recorte era de 1967 y el título decía, Tragedia en escuela primaria deja varios niños heridos. Leí el artículo completo. Hablaba de un accidente durante una obra de teatro escolar. Se había caído parte del techo del auditorio y varios niños habían resultado heridos. Algunos habían tenido que ser llevados al hospital, pero había un segundo recorte, de una semana después, que decía, niños desaparecidos nunca fueron encontrados. Según el artículo, 12 niños que habían estado en la obra de teatro nunca regresaron a sus casas después del accidente. Las autoridades los habían buscado por meses, pero nunca los encontraron. Simplemente habían desaparecido. ¿Crees que esos niños...? Empecé a preguntar. Creo que nunca se fueron de aquí, me respondió don Esteban. Creo que algo los está manteniendo en esta escuela. Y creo que están tratando de encontrar a alguien que se quede con ellos. Miré las fotografías que estaban en la carpeta. Eran fotos de los niños desaparecidos tomadas por sus familias. Reconocí algunas caras inmediatamente. La niña con vestido azul y trenzas estaba ahí, sonriendo en una foto familiar. El niño con pelo rizado que había visto en el patio también estaba ahí, en una foto de su clase. ¿Pero por qué yo?, pregunté. ¿Por qué me escogieron a mí? No lo sé, me respondió don Esteban. Tal vez porque eres joven. Tal vez porque tienes buen corazón. O tal vez porque eres el primero que no salió corriendo la primera noche. Don Esteban se levantó para irse. Ten mucho cuidado esta noche, me dijo. Si sientes que las cosas se ponen muy peligrosas, sal corriendo y no mires atrás. Hay trabajos más importantes que la vida. Cuando don Esteban se fue, me quedé solo en la oficina leyendo los documentos. Había más recortes de periódicos, de diferentes años. Cada cierto tiempo, alguien reportaba cosas extrañas en la escuela. Guardias que renunciaban,
Maestros que escuchaban voces, niños que decían ver a otros niños jugando después de clases. A las 11 de la noche, decidí hacer mi primera ronda. Esta vez no tenía miedo. Sabía qué me esperaba y tenía una idea de qué hacer. Subí al segundo piso y me dirigí directamente al salón de sexto B. Como esperaba, la puerta estaba abierta y la luz estaba encendida. Entré al salón y vi que había una niña sentada en uno de los pupitres. Era la niña del vestido azul, la que había visto en el patio. Me miró con sus ojos grandes y oscuros. Pero esta vez no sentí miedo. Sentí una tristeza muy profunda. «Hola», le dije. «Sé quién eres». Leí sobre lo que pasó. La niña me sonrió. «Te estábamos esperando», me dijo con su voz suave. «Sabíamos que ibas a regresar». «¿Por qué no pueden irse?», le pregunté. «No sabemos cómo», me respondió. «Hemos estado aquí tanto tiempo que ya no recordamos cómo era estar afuera. Esta escuela es nuestro hogar ahora, pero ¿no echan de menos a sus familias?». La niña bajó la cabeza. «Al principio sí. Llorábamos mucho y queríamos volver a casa. Pero después de tantos años ya no podemos recordar cómo eran nuestras casas. Solo recordamos esta escuela». Otros niños comenzaron a entrar al salón. Todos los reconocía de las fotografías. Se sentaron en los pupitres como si fuera una clase normal, pero ninguno hablaba. Solo me miraban con curiosidad. «¿Qué quieren de mí?», les pregunté. «Queremos que te quedes», dijo un niño con pelo rizado. «Queremos que juegues con nosotros. Hemos estado solos por tanto tiempo, pero yo no puedo quedarme», les dije. «Yo tengo una vida afuera. Tengo familia, trabajo, amigos». «Nosotros también teníamos eso», dijo la niña del vestido azul. «Pero después de un tiempo ya no importa. Aquí nunca estás solo, nunca te aburres, nunca tienes que preocuparte por nada». Me di cuenta de que los niños no entendían que lo que me estaban ofreciendo no era vida, sino algo parecido a estar prisionero. Habían estado ahí tanto tiempo que ya no recordaban lo que era estar vivos de verdad. «¿Y si les ayudo a encontrar el camino para irse?», les pregunté. «¿Si les ayudo a encontrar a sus familias?». Los niños se miraron entre ellos, como si nunca hubieran pensado en esa posibilidad. «¿Nuestras familias todavía nos estarían esperando?», preguntó uno de ellos. «No lo sé», les dije honestamente, «pero podemos tratar de averiguarlo». Pasé el resto de la noche hablando con los niños. Me contaron sobre el día del accidente, sobre cómo se habían asustado cuando el techo se cayó, sobre cómo habían corrido para esconderse y después ya no pudieron salir. Me dijeron que al principio habían tratado de irse, pero que algo los regresaba siempre a la escuela. Cuando amaneció, los niños comenzaron a desvanecerse como si fueran hechos de humo. «Regresaremos mañana», me dijo la niña del vestido azul antes de desaparecer. «Esperamos que puedas ayudarnos». Esa mañana, cuando llegó don Esteban, le conté todo lo que había pasado. Juntos decidimos investigar más sobre las familias de los niños desaparecidos. Descubrimos que algunos de sus padres todavía vivían, ya muy ancianos, pero aún esperando noticias de sus hijos. Durante las siguientes semanas, trabajé con un sacerdote del pueblo y con don Esteban para ayudar a los niños. Trajimos a algunos de los padres que todavía vivían y les permitimos despedirse de sus hijos. Fue muy triste, pero también muy hermoso ver cómo los niños recordaban a sus familias. Poco a poco los niños comenzaron a encontrar paz. Uno por uno, fueron desapareciendo para siempre, pero esta vez no era porque se estuvieran escondiendo, sino porque finalmente habían encontrado el camino para irse. La última en irse fue la niña del vestido azul. Antes de desaparecer, me dio un abrazo y me dijo: «Gracias por ayudarnos a recordar quiénes éramos. Gracias por no huir como los otros. Ahora la escuela está tranquila. Sigo trabajando ahí, pero ya no pasan cosas extrañas. Los pasillos están silenciosos. Los salones permanecen como los dejan. Y no hay niños jugando en el patio durante la noche. A veces cuando camino por los pasillos, siento como si alguien me estuviera acompañando. Pero no es un sentimiento de miedo, sino de gratitud. Creo que los niños, donde quiera que estén ahora, están en paz. Y yo aprendí algo muy importante. A veces, las cosas que más miedo nos dan son las que más necesitan nuestra ayuda. Los niños no eran malvados, solo estaban perdidos y solos. Solo necesitaban a alguien que los escuchara y los ayudara a encontrar el camino a casa. Esa es mi historia. Sé que suena increíble, pero cada palabra es verdad. Y si alguna vez se encuentran en una situación similar, no huyan. A veces,
Lo que creemos que son fantasmas son solo almas, que necesitan un poco de ayuda para encontrar la paz. Antes de contarles esta historia, debo decirles que no soy de los que creen en fantasmas ni en cosas raras. Soy una persona normal, trabajadora, que siempre ha pensado que todo tiene una explicación lógica. Pero después de lo que me pasó trabajando como guardia nocturno en el Hotel San Cristóbal, ya no estoy tan seguro de nada. Esta historia es completamente real, y aunque han pasado 3 años desde entonces, todavía me despierto en las noches recordando cada detalle de esas terribles semanas. Mi nombre es Roberto Martínez Hernández. Tengo 34 años y soy de Guadalajara, Jalisco. En ese entonces acababa de perder mi trabajo en una fábrica y necesitaba dinero urgentemente para mantener a mi esposa y mis 2 hijos pequeños. Cuando vi el anuncio en el periódico buscando guardia nocturno para un hotel, no lo pensé 2 veces. El sueldo era bueno, mejor que muchos trabajos de día, y solo tenía que cuidar el lugar durante la noche. Parecía perfecto. El Hotel San Cristóbal estaba ubicado en una zona antigua de la ciudad, en una calle donde la mayoría de los edificios tenían más de 50 años. Era un hotel de 3 pisos, con fachada de ladrillo rojo y ventanas grandes con marcos de madera que ya se veían gastados por el tiempo. No era un lugar elegante, pero tampoco era feo. Era el tipo de hotel donde se quedaban vendedores que venían de otras ciudades, familias que no tenían mucho dinero para hoteles caros, y gente que pasaba solo una noche de camino a otro lugar. Cuando fui a la entrevista, me recibió don Esteban Morales, el dueño del hotel. Era un hombre mayor de unos 60 años, con pelo gris y una manera de hablar muy tranquila. Me explicó que el trabajo era sencillo: llegar a las 10 de la noche, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, atender a los huéspedes si necesitaban algo durante la noche, y quedarme hasta las 6 de la mañana. Cuando llegaba la recepcionista, el turno de día. El hotel tiene 32 habitaciones, me dijo don Esteban mientras me mostraba las instalaciones. En el primer piso están la recepción, el comedor pequeño y 6 habitaciones. En el segundo piso hay 14 habitaciones, y en el tercero hay 12 más. También hay un sótano donde guardamos las cosas de limpieza y mantenimiento, pero normalmente no necesitas bajar ahí. Me enseñó la recepción, que era un espacio pequeño pero cómodo, con un escritorio de madera, una silla giratoria, un teléfono viejo y un televisor pequeño. Detrás del escritorio había un tablero con todas las llaves de las habitaciones, colgadas en ganchos numerados. Puedes ver televisión o leer durante la noche, me dijo don Esteban. La mayoría de las noches son muy tranquilas. Los huéspedes llegan, duermen y se van por la mañana. Rara vez hay problemas. Durante el recorrido, noté que el hotel tenía un ambiente peculiar. No era exactamente triste, pero tampoco alegre. Los pasillos estaban bien iluminados, pero había algo en el aire que me hacía sentir un poco incómodo. Los pisos de madera crujían al caminar, y había un olor extraño, como a humedad mezclada con desinfectante viejo. Pensé que era normal en un edificio de esa edad. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el hotel?, le pregunté a don Esteban mientras subíamos las escaleras al segundo piso. Mi familia es dueña de este lugar desde hace 40 años, me respondió. Mi padre lo compró cuando yo era joven. Ha pasado por buenos y malos tiempos, pero siempre hemos logrado mantenerlo funcionando. Es un buen negocio, aunque no nos haga ricos. Me mostró algunas de las habitaciones. Eran pequeñas pero limpias, con una cama, un escritorio, una silla y un baño privado. Las paredes estaban pintadas de colores claros, y había cuadros sencillos colgados aquí y allá. Todo parecía normal, excepto por esa sensación extraña que no podía explicar. ¿Qué pasó con el guardia anterior?, le pregunté cuando terminamos el recorrido. Don Esteban hizo una pausa antes de responder. Renunció de repente. Dijo que había conseguido un trabajo mejor en otra ciudad. Estas cosas pasan, ¿sabes? La gente viene y va. Algo en su tono de voz me hizo pensar que no me estaba contando toda la verdad. Pero necesitaba el trabajo, así que no insistí. Me ofreció el puesto inmediatamente, y yo acepté sin dudarlo. Quedamos en que empezaría el lunes siguiente. El domingo por la noche no pude dormir bien. No era nerviosismo por el trabajo nuevo, sino algo más extraño. Era como si algo me estuviera advirtiendo que no fuera al hotel. Pero necesitaba el dinero y además, ¿qué podía pasar cuidando un hotel por las noches? Mi primera noche fue el lunes 15 de octubre.
Llegué un poco antes de las 10, como me había indicado don Esteban, la recepcionista de la tarde, una señora mayor llamada doña Carmen. Me explicó rápidamente las tareas básicas, cómo usar el teléfono, dónde estaban las llaves maestras, y qué hacer si algún huésped necesitaba algo. Los huéspedes casi nunca bajan por las noches, me dijo doña Carmen mientras recogía sus cosas, pero si lo hacen siempre sea amable y trata de ayudarlos. Don Esteban es muy estricto con el servicio al cliente. Después de que se fue doña Carmen, me quedé solo en la recepción. El hotel estaba muy silencioso. Había 12 huéspedes esa noche, según el registro. Prendí el televisor y me senté en la silla giratoria. Todo parecía normal. Las primeras horas pasaron sin problemas. Vi las noticias, después una película vieja, y alrededor de las 12:30 decidí hacer mi primera ronda por el hotel. Don Esteban me había explicado que debía revisar que todas las puertas exteriores estuvieran cerradas y que no hubiera nada fuera de lo normal. Empecé por el primer piso, caminé por el pasillo revisando que las puertas de las habitaciones estuvieran bien cerradas. Todo estaba en orden. Subí al segundo piso y hice lo mismo. El silencio era casi total. Solo se escuchaba el ruido suave de los huéspedes durmiendo detrás de las puertas. Cuando llegué al tercer piso, algo me llamó la atención. Al final del pasillo había una puerta que no tenía número. Durante el recorrido con don Esteban, había notado esa puerta, pero no había preguntado qué había detrás. Ahora, en la oscuridad del pasillo, la puerta parecía diferente. Tenía un color más oscuro que las otras y parecía más vieja. Me acerqué a la puerta y traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. No era una cerradura normal, sino una de esas cerraduras antiguas que necesitan llaves grandes. Busqué en el manojo de llaves maestras que me había dado don Esteban, pero ninguna parecía corresponder a esa puerta. Decidí preguntarle a don Esteban al día siguiente sobre esa habitación. Por el momento terminé mi ronda y regresé a la recepción. El resto de la noche pasó tranquilamente, y a las 6 de la mañana llegó doña Carmen para el turno de día. «¿Cómo te fue en tu primera noche?», me preguntó mientras yo recogía mis cosas. «Bien, todo muy tranquilo», le respondí. «Solo tengo una pregunta. En el tercer piso hay una puerta sin número al final del pasillo. ¿Sabes qué hay ahí?». Doña Carmen se puso seria de repente. «Esa habitación está fuera de uso», me dijo rápidamente. «Don Esteban la mantiene cerrada. No te preocupes por esa puerta». Su respuesta me pareció extraña, pero estaba cansado y quería irme a casa a dormir. Pensé que tal vez era solo una habitación donde guardaban cosas viejas o que necesitaba reparaciones. Las siguientes 3 noches fueron normales. Hacía mis rondas, veía televisión y de vez en cuando atendía a algún huésped que necesitaba toallas extra o tenía alguna pregunta. Pero siempre que pasaba por el tercer piso, miraba esa puerta misteriosa. Cada vez me daba más curiosidad saber qué había detrás. La quinta noche algo cambió. Era viernes por la noche y el hotel estaba casi lleno. Había 26 huéspedes según el registro. Todo empezó normal, pero alrededor de las 2 de la mañana, mientras estaba viendo una película en la recepción, escuché algo extraño. Era como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba, pero no eran pasos normales. Sonaban más lentos, más pesados, como si la persona estuviera arrastrando los pies. Al principio pensé que era uno de los huéspedes que se había levantado al baño, pero el sonido continuó por varios minutos. Decidí subir a revisar. Cuando llegué al segundo piso, todo estaba silencioso. Todas las puertas estaban cerradas y no se escuchaba nada. Subí al tercer piso y ahí el silencio era aún más profundo, pero cuando me acerqué a la puerta sin número, sentí algo que me heló la sangre. Había una corriente de aire frío que salía por debajo de la puerta. No era un aire normal, sino algo helado que me hizo temblar. Y lo más extraño era que el aire tenía un olor raro, como a flores viejas y humedad. Me quedé parado frente a la puerta por varios minutos, tratando de entender qué estaba pasando. Puse mi oído contra la madera, pero no escuché nada. Traté de mover la manija, pero siguió cerrada con llave. Cuando regresé a la recepción, ya no pude concentrarme en la película. Cada ruido me sobresaltaba, y constantemente miraba hacia las escaleras esperando ver algo o alguien bajando. El resto de la noche se me hizo eterna. Al día siguiente, cuando don Esteban llegó por la tarde para revisar algunas cosas del hotel, decidí preguntarle directamente sobre la habitación del tercer piso. «Don Esteban, ¿puedo preguntarle sobre la habitación sin número en el tercer piso?». Su expresión cambió inmediatamente.
Se puso serio y me miró fijamente. Roberto, esa habitación está cerrada por razones personales. No necesitas preocuparte por ella. Solo concéntrate en cuidar el resto del hotel. Es que anoche escuché ruidos y cuando subí a revisar, sentí una corriente de aire frío que salía de debajo de esa puerta. Don Esteban suspiró profundamente. Mira, Roberto, ese hotel es viejo. Los edificios viejos hacen ruidos extraños. Las tuberías suenan, la madera se expande y se contrae con los cambios de temperatura. Es normal, no le des importancia, pero algo en su manera de hablar me decía que él sabía más de lo que me estaba diciendo. Sus ojos evitaban los míos y se veía nervioso. ¿Puedo preguntarle qué hay en esa habitación? Muebles viejos, cajas, cosas que no usamos, me respondió rápidamente. Nada importante. Roberto, te contrato para cuidar el hotel, no para hacer preguntas sobre habitaciones cerradas. ¿Puedes hacer eso? Asentí con la cabeza, pero por dentro seguía con curiosidad. Esa noche, la sexta de mi trabajo, decidí ser más observador. Hice mis rondas normales, pero puse especial atención a cualquier ruido o cosa extraña. Alrededor de las 3 de la mañana, pasó algo que me confirmó que en ese hotel había algo que no era normal. Estaba en la recepción leyendo una revista cuando escuché el elevador moverse. Eso me pareció raro porque el hotel no tenía elevador, solo escaleras, pero el sonido era inconfundible. El ruido metálico de cables y poleas, como si un elevador viejo estuviera subiendo lentamente. El sonido venía del interior del hotel, pero no podía ubicar exactamente de dónde. Me levanté de la silla y salí de la recepción para escuchar mejor. El ruido continuó por unos 30 segundos y después se detuvo. Todo quedó en silencio otra vez. Pensé que tal vez había imaginado el sonido, pero estaba completamente despierto y seguro de lo que había escuchado. Decidí hacer una ronda completa del hotel. Empecé por el primer piso, revisando cada pasillo y cada rincón. Todo estaba normal. Los huéspedes dormían tranquilamente en sus habitaciones. Subí al segundo piso y hice lo mismo. Nada fuera de lo común. Cuando llegué al tercer piso, inmediatamente noté algo diferente. El pasillo estaba más frío que de costumbre, y había un olor extraño en el aire. No era el mismo olor de flores viejas que había sentido la noche anterior, sino algo diferente. Era como olor a velas apagadas, como cuando apagas muchas velas de una vez y queda ese humo espeso en el aire. Caminé lentamente por el pasillo, revisando cada puerta. Todas las habitaciones ocupadas estaban silenciosas, pero cuando me acerqué al final del pasillo, donde estaba la puerta sin número, vi algo que me hizo temblar de miedo. Debajo de la puerta había una línea delgada de luz amarillenta. No era luz eléctrica normal, sino algo más débil y parpadeante, como luz de velas. Pero eso era imposible, porque don Esteban me había dicho que esa habitación estaba cerrada y no se usaba. Me acerqué más a la puerta. Con el corazón latiéndome muy fuerte, puse mi oído contra la madera para tratar de escuchar algo. Al principio no oí nada, pero después de unos segundos, escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera susurrando muy bajito del otro lado de la puerta. No podía entender las palabras, pero definitivamente era una voz humana. Era una voz de mujer, muy suave, como si estuviera hablando con alguien o tal vez rezando. El susurro continuó por varios minutos, y yo me quedé ahí parado, paralizado del miedo. De repente el susurro se detuvo. La luz debajo de la puerta se apagó completamente, y el pasillo quedó a oscuras excepto por las luces de emergencia. El silencio era total, pero no era un silencio normal. Era como si todo el hotel estuviera conteniendo la respiración. Corrí de regreso a la recepción tan rápido como pude. Mis manos temblaban cuando me senté en la silla. Traté de calmarme diciéndome que había imaginado todo, pero sabía que eso no era cierto. Había visto la luz, había escuchado la voz. Algo estaba pasando en esa habitación. El resto de la noche no me moví de la recepción. Cada ruido me sobresaltaba, y constantemente miraba hacia las escaleras esperando ver a alguien bajar. Cuando doña Carmen llegó a las 6 de la mañana, probablemente se dio cuenta de que algo me pasaba, porque me preguntó si me sentía bien. Estoy bien, solo un poco cansado, le mentí. No quería contarle lo que había pasado porque pensaría que estaba loco. Esa mañana, cuando llegué a mi casa, no pude dormir. Le conté a mi esposa María lo que había pasado, pero ella me dijo que probablemente había sido mi imaginación, porque estaba cansado por trabajar de noche. Roberto, los trabajos nocturnos afectan a las personas, me dijo. Tu cuerpo no está acostumbrado a estar despierto toda la noche.
Es normal que veas y escuches cosas que no existen. Quise creerle, pero por dentro sabía que lo que había experimentado era real. Esa tarde, antes de ir al hotel, decidí pasar por la biblioteca pública para investigar sobre el Hotel San Cristóbal. Quería saber más sobre la historia del lugar. La bibliotecaria, una señora mayor muy amable, me ayudó a buscar información en los archivos de periódicos viejos. Después de revisar por una hora, encontramos algo que me puso los pelos de punta. En un periódico del año 1987, había una nota pequeña que decía: huésped del Hotel San Cristóbal encontrada sin vida en su habitación. El artículo era corto, pero mencionaba que una mujer joven llamada Elena Vázquez había sido encontrada en la habitación 32 del hotel. Había llegado sola al hotel y se había registrado para una noche. Al día siguiente, cuando no bajó a pagar su cuenta, los empleados subieron a buscarla y la encontraron en su cama. La causa había sido un problema del corazón. Lo que me llamó la atención era el número de la habitación 32, y el hotel tenía habitaciones numeradas del 1 al 30. ¿Dónde estaba la habitación 32? Después de pensarlo, me di cuenta de que la habitación sin número en el tercer piso tal vez era la número 32, y por eso no tenía número visible. Esa información me puso muy nervioso, pero necesitaba el trabajo. Decidí ir esa noche al hotel, pero esta vez estaría preparado. Llevé una linterna pequeña y una grabadora que tenía en casa, por si escuchaba algo extraño y quería grabarlo como prueba. La séptima noche empezó tranquila. Había pocos huéspedes, solo 14 personas. Hice mis rondas normales en el primer y segundo piso sin problemas. Pero cuando llegué al tercer piso, otra vez sentí esa temperatura fría en el pasillo. Esta vez decidí ser más valiente. Me acerqué a la puerta sin número y saqué mi grabadora. La prendí y la puse cerca de la puerta. Después esperé, tratando de controlar mi respiración. No tuve que esperar mucho. A los 5 minutos, empezó otra vez la luz amarillenta debajo de la puerta, y después los susurros. Esta vez pude escuchar mejor. Era definitivamente una voz de mujer, y parecía estar diciendo una oración, o tal vez cantando una canción muy bajita. Grabé durante 10 minutos. La voz continuaba sin parar, siempre en el mismo tono suave y triste. De vez en cuando parecía como si estuviera llorando. Era el sonido más triste que había escuchado en mi vida. Cuando la voz se detuvo y la luz se apagó, regresé rápidamente a la recepción. Puse la grabadora en el escritorio y la escuché con audífonos. Al principio solo se escuchaba silencio, pero después pude oír claramente los susurros que había grabado. No estaba loco, era real. Al día siguiente, volví a la biblioteca para investigar más sobre Elena Vázquez. Encontré otro artículo, más largo, que contaba más detalles sobre su historia. Elena tenía 28 años. Era maestra de primaria en un pueblo pequeño cerca de la ciudad. Había venido al hotel porque tenía una cita médica importante al día siguiente en un hospital cercano. Según el artículo, Elena había llegado al hotel el domingo por la noche y había cenado sola en el comedor pequeño. Los empleados dijeron que se veía triste y preocupada. Se fue temprano a su habitación y no volvió a salir. El artículo también mencionaba que Elena no tenía familia cercana. Sus padres habían pasado años antes y no tenía hermanos ni esposo. Su funeral había sido muy pequeño, con solo algunos compañeros maestros y vecinos de su pueblo. Esa información me puso muy triste. Elena había sido una persona sola, que había llegado al hotel en uno de los momentos más difíciles de su vida, y había terminado sus días ahí. Era como si su espíritu se hubiera quedado atrapado en esa habitación. Esa noche, la octava de mi trabajo, algo cambió en mi manera de ver la situación. Cuando llegué al hotel, ya no tenía tanto miedo. En lugar de miedo, sentía compasión por Elena. Si realmente era su espíritu el que estaba en esa habitación, tal vez solo necesitaba que alguien la escuchara. Alrededor de las 2 de la mañana, subí al tercer piso. Esta vez no llevé la grabadora, sino que simplemente me senté en el suelo frente a la puerta sin número. Esperé pacientemente, y como las noches anteriores, empezó la luz debajo de la puerta y después los susurros. «Elena», dije en voz baja, «si eres tú, quiero que sepas que te escucho». Los susurros se detuvieron inmediatamente. El silencio duró varios minutos, y después escuché algo diferente. En lugar de susurros, parecía como si alguien estuviera llorando muy suavemente. «Elena, sé que estás triste», continué. «Sé lo que te pasó. Leí sobre ti en el periódico.
Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso sola. El llanto se hizo un poco más fuerte, pero no era un llanto de miedo o dolor, era como un llanto de alivio, como si finalmente alguien la hubiera entendido. Me quedé ahí sentado por 1 hora, hablándole a Elena sobre cosas simples, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre la ciudad. De vez en cuando escuchaba pequeños sonidos del otro lado de la puerta, como si ella estuviera respondiendo a su manera. Cuando finalmente me levanté para regresar a la recepción, dije: Elena, voy a venir a platicar contigo todas las noches. No tienes que estar sola. La luz debajo de la puerta parpadeó 3 veces, como si fuera una manera de decir gracias. Durante las siguientes 2 semanas, todas las noches subía al 3er piso y hablaba con Elena. Le contaba sobre mi día, sobre mis hijos, sobre cosas que pasaban en la ciudad. Ella siempre respondía con pequeños sonidos o con la luz parpadeante, pero una noche, algo pasó que cambió todo para siempre. Era mi 21ª noche trabajando en el hotel. Esa noche había llovido mucho durante la tarde, y el ambiente estaba más húmedo y frío que de costumbre. Había solo 8 huéspedes en el hotel, así que todo estaba muy silencioso. Como todas las noches, alrededor de las 2 de la mañana subí al 3er piso para hablar con Elena. Pero cuando llegué al pasillo, algo era diferente. No había la temperatura fría de siempre, y no se sentía el olor extraño en el aire. El pasillo se sentía vacío. Me senté frente a la puerta sin número y esperé. Pasaron 30 minutos y no pasó nada. No había luz debajo de la puerta, no había susurros, no había nada. Era como si Elena se hubiera ido. Elena, dije en voz normal, ¿estás ahí? Soy Roberto. No hubo respuesta. Esperé 1 hora más, hablando de vez en cuando, pero el silencio era total. Por primera vez en semanas la habitación parecía realmente vacía. Al día siguiente, cuando doña Carmen llegó, le pregunté si había pasado algo especial en el hotel. Ahora que lo mencionas, me dijo, don Esteban vino ayer en la tarde con un sacerdote. Subieron al 3er piso y estuvieron ahí como 1 hora. No me dijeron para qué, pero escuché que estaban rezando. Eso explicaba todo. Don Esteban había traído a un sacerdote para hacer una bendición o algo así, y Elena finalmente había podido descansar en paz. Me sentí contento por ella, pero también un poco triste porque ya no podría hablar con ella. Esa noche y las siguientes el hotel estuvo completamente normal. No más ruidos extraños, no más luces misteriosas, no más corrientes de aire frío. Era como si Elena nunca hubiera estado ahí. Trabajé en el hotel por 3 meses más. Todo fue tranquilo y normal, como cualquier trabajo de guardia nocturno. Pero a principios de febrero conseguí un trabajo mejor en una oficina, con horario de día, así que renuncié al hotel. El día que me despedí, don Esteban me llevó aparte para hablar en privado. Roberto, me dijo, quiero agradecerte por algo. No sé exactamente qué hiciste, pero después de las primeras semanas que trabajaste aquí, los problemas que teníamos en el 3er piso se solucionaron. ¿Qué tipo de problemas?, le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Desde que Elena pasó en el hotel hace muchos años, esa habitación siempre había tenido actividad extraña. Huéspedes se quejaban de ruidos, de luces que se prendían y apagaban solas, de voces en el pasillo. Tuvimos que dejar de usar esa habitación porque nadie quería quedarse ahí. ¿Por qué no me dijo eso cuando empecé a trabajar? Don Esteban suspiró, porque ningún guardia nocturno duraba más de 1 semana cuando les contaba la verdad. Preferían renunciar antes que lidiar con eso, pero tú fuiste diferente. No sé qué hiciste, pero funcionó. Me contó que había consultado con varios sacerdotes a lo largo de los años, pero nunca habían podido ayudar completamente. Pero después de que trabajaste aquí unas semanas, noté que la actividad había disminuido mucho. Fue entonces cuando el padre Miguel pudo finalmente hacer la bendición que necesitábamos. Elena solo necesitaba que alguien la escuchara, le dije. Había estado sola por tanto tiempo. Don Esteban me miró con curiosidad, pero no me preguntó más detalles. Me dio las gracias otra vez y me pagó una bonificación extra por haber solucionado el problema sin siquiera darme cuenta. Antes de irme del hotel por última vez, subí al 3er piso. La habitación sin número ahora tenía un número 32. Don Esteban la había vuelto a poner en uso. Me acerqué a la puerta y puse mi mano sobre la madera. Espero que ya estés en paz, Elena, susurré. Fue un honor conocerte. No hubo respuesta, pero sentí una sensación de calma y tranquilidad
que me confirmó que ella ya no estaba ahí. Su espíritu finalmente había encontrado el descanso que necesitaba. Ahora, 3 años después, todavía paso por el Hotel San Cristóbal de vez en cuando. Siempre está lleno de huéspedes. Y la habitación 32 se usa normalmente como cualquier otra habitación. Don Esteban me saluda cuando me ve y siempre me pregunta cómo está mi familia. Nunca he contado esta historia completa a nadie, excepto a mi esposa María, y ella fue la única que realmente me creyó desde el principio. Mis amigos piensan que fue mi imaginación, que los trabajos nocturnos me afectaron la mente, pero yo sé lo que viví. Sé que Elena era real y sé que pude ayudarla de alguna manera. A veces, cuando paso por calles donde hay hoteles viejos o edificios antiguos, me pregunto cuántas otras personas como Elena estarán atrapadas en lugares donde pasaron sus últimos momentos. Personas que solo necesitan que alguien las escuche, que alguien las entienda, que alguien les haga saber que no están completamente solas. La experiencia me cambió para siempre. Me hizo entender que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la lógica, pero eso no significa que no sean reales. Me hizo más sensible a los sentimientos de las personas que están solas o tristes, y me hizo apreciar más a mi familia, porque entendí lo terrible que debe ser no tener a nadie cuando más lo necesitas. Elena me enseñó que a veces los fantasmas no están ahí para asustar a la gente. A veces solo están ahí porque necesitan un poco de compasión humana, y cuando finalmente la reciben, pueden descansar en paz. Si algún día ustedes se encuentran en una situación similar, si escuchan ruidos extraños en un lugar viejo, si sienten presencias que no pueden explicar, no tengan miedo inmediatamente. Tal vez sea alguien como Elena, alguien que solo necesita saber que no está completamente olvidada. Esa es mi historia. Es completamente real, y aunque ya pasó tiempo, todavía me da escalofríos cuando la recuerdo, pero también me da una sensación extraña de orgullo, porque sé que pude ayudar a alguien que realmente lo necesitaba, aunque esa persona ya no estuviera en este mundo. El Hotel San Cristóbal sigue funcionando normalmente. La habitación 32 es ahora una de las más solicitadas, porque tiene una vista bonita de la ciudad. Los huéspedes duermen tranquilamente ahí, sin saber la historia que vivió esa habitación, y eso está bien. Elena ya no está ahí, ya encontró su paz. Pero yo nunca olvidaré esas noches cuando una maestra solitaria de un pueblo pequeño me enseñó que la muerte no siempre termina con todo, y que a veces lo único que necesitamos para encontrar la paz es saber que alguien se preocupa por nosotros, aunque sea un guardia nocturno desconocido que está dispuesto a escuchar.